O en esta noche que los almerienses llamáis de lluvia. Los que venimos de San Sebastián, estos días son, vamos, nada. Esto no es llover para nosotros. Estuvimos a punto de comprar un paraguas, por cierto. Pero como veíamos que no llovía de verdad, pues no lo compramos. Porque en casa tenemos muchos. En el coche, en el paragüero, en cualquier parte. Bueno, pues ayer no lo hice porque me parecía que el Señor me guiaba a entrar al mismo corazón del mensaje del profeta Isaías, pero hoy sí quiero presentarme. Hace tan solamente un año que nos conocemos. Y cuando estuvimos aquí hace un año y después en el retiro de matrimonios, os dijimos en su momento, los que estuvisteis, que la historia de amor entre mi esposa y yo comenzó en un tren. Nos conocimos en un tren, hace ya 30 y pocos años. Y nos damos cuenta que nuestra historia de amor con vosotros y también con la Iglesia de Palabra de Vida que hemos conocido aquí, pues también comienza con un tren. Y el año pasado, cuando nos despedisteis, nos regalasteis un tren. Esta es la locomotora. Sí, que va para adelante o va para atrás según cómo lo aprietes. Esta es la locomotora. Y el tema he querido pensar en este simbolismo de que cuando hablamos de cómo llevar adelante la misión y de las preguntas esenciales que debemos de saber de responder, pues aquí tenemos el motor de nuestra vida, la locomotora, que es el Espíritu Santo, el Señor mismo. Y ayer tratábamos de responder a la primera gran pregunta de quién es Dios. Luego vamos a hacer un breve resumen. Antes deciros otra vez que gracias por la invitación. Hemos venido en tren otra vez desde San Sebastián. Son bastantes horas, pero hemos aprovechado el tiempo para hablar, para leer, para dormir, para comer. Son muchas horas, pero estamos contentos de estar otra vez entre vosotros, de poderos ver de nuevo y ver cómo la obra aquí sigue adelante. No es fácil en nuestra Europa, en nuestra España, no importa en el norte o en el sur, son tiempos difíciles, son tiempos peligrosos, son tiempos de dificultad, pero también son tiempos de oportunidad. Y las puertas deben estar abiertas, no solamente las de este lugar, sino también las de nuestro corazón. Porque el Señor traerá personas. Tenemos que esperar la lluvia temprana y la tardía. Y tenemos que confiar en el Dios que nos ha dejado sus promesas. Y no desfallecer, y perseverar y mantenernos enfocados. Estamos sirviendo al Señor en San Sebastián, en la iglesia donde conocimos el Evangelio, nos hablaron en la calle a nosotros de Cristo, cuando éramos novios, y entregamos nuestras vidas al Señor, y el Señor cambió nuestro corazón, y estamos sirviéndole en la misma iglesia donde nacimos. Y es un privilegio poder compartir este tiempo con vosotros. Pero claro, ¿qué le falta aquí? Los vagones. Hoy vamos a hablar de uno de ellos, porque hay varios. Pues preguntas esenciales en la misión del cristiano y la iglesia. Isaías capítulo 6. Abramos nuestras Biblias y vamos a tratar de, entre todos, hacer un breve repaso de lo que fue el día de ayer para apropiarnos de esa palabra poderosa que recibió Isaías, de esa visión de altura, y que la podemos de nuevo nosotros tomar en cuenta. Y para los que no estuvisteis ayer, que os enganchéis con nosotros a esta locomotora. La primera gran pregunta, pues, es ¿quién es Dios? Y el texto, los primeros 4 versículos, dice el versículo 1 de Isaías 6, que en el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. Y dijimos en primer lugar que Dios es soberano. Él está sentado en un trono alto, sublime, elevado, levantado, por encima de todo, de todos. La orla de su manto cubre el templo. Dios está presente con todo su esplendor en la vida de su pueblo. Dios es soberano. Por lo tanto, tenemos que adorarle a Dios en su soberanía, en su majestad, como ahora veremos, porque Él nos va a permitir elevarnos por encima de las presiones políticas y sociales. En segundo lugar, versículo 2, y había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Dios es majestuoso.
y los serafines dan muestra de a qué ser supremo, maravilloso, eterno están adorando. Algunos de los ingredientes de la adoración que vimos, ¿recordáis algunos de ellos? La reverencia, la humildad, el servicio y la obediencia. Versículo 3, que dice: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Yahvé de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Dios es santo. El canto es constante y no es otro que la santidad de Dios en toda su gloria y en todo lugar. Y vimos que esa santidad tiene que ser llevada a nosotros en la vida práctica. Ayer mi esposa me dijo: quizás no has dejado claro qué es eso de que hemos sido llevados al cielo, pero que el cielo también ha sido introducido en nosotros. Y bueno, si no lo dejé claro ayer, me gustaría dejarlo más claro esta noche. Es decir, el Espíritu Santo, la obra de Dios en nosotros, en nuestros corazones, los valores del reino, la justicia, la misericordia, la paz, el fruto del Espíritu en nosotros, para que salga de nosotros a otros y los demás lo puedan ver. Y puedan ver a Jesús en nosotros. Estos frágiles vasos de barro, atribulados en todo, pero no derribados, para que la excelencia del poder sea de Dios, como dice el apóstol. Y en cuarto lugar, versículo 4, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Vimos que Dios es poderoso, y que la reacción de la tierra es el temblor, y la reacción del hombre ante la presencia de Dios es el temor, que nos tiene que llevar a considerarle a Él, a tomarlo en serio, a tomarlo en cuenta, porque la misión que tenemos que realizar solamente la vamos a poder llevar adelante en esta perspectiva celestial, en esta visión de altura. Porque si queremos hacer una buena lectura de quiénes somos nosotros, que es el tema de esta tarde, primero tenemos que considerarle a Él y tener un alto concepto de Él, para ahora entrar en una visión de profundidad. Y aquí tenemos nuestra vida ligada al Señor. ¿Quién soy yo? Por supuesto, un hijo de Dios, salvo por gracia. Muchas cosas somos esta noche por su misericordia y por su gracia. Así que lo voy a ilustrar de la siguiente manera, porque este vagón está vacío. Cuando nos lo regalasteis hace un año, había cosas aquí dentro, había una mercancía, pero ahora está vacío. Vamos a llenar esa mercancía y vamos a ver qué es. Muy bien, Isaías capítulo 6, versículos 5 al 8, o 5 al 7. El versículo 8 será para mañana. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Yahvé de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Y mañana veremos el conocido llamado misionero, envíame a mí. Pero Isaías no pudo decir lo que dijo, que veremos mañana, sin antes tener una comprensión no solamente de Dios, sino también de sí mismo. Sabéis que nuestra cultura considera que el hombre, el ser humano, es esencialmente bueno por naturaleza. Esto es lo que se nos enseña, lo que se dice a nuestros hijos en la escuela. Tú eres bueno, el ser humano es bueno por naturaleza, y que la raíz de todos nuestros problemas y de todos nuestros males pues se resuelven a través del progreso y de la educación. Por lo tanto, el ser humano se sigue desarrollando.
sigue mejorando. Y aunque no es perfecto, se nos dice, y le queda un largo camino por recorrer, todo es cuestión de tiempo, se nos asegura. Esta teoría explica que los asuntos de la vida solamente pueden ser entendidos en términos de progreso y de evolución. Y nuestros problemas solamente tienen que ver con problemas económicos y sociales. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es recibir una buena educación. Cuanta más mejor. Organizar la sociedad con fuertes medidas legislativas que equilibren las condiciones económicas y proporcionen trabajo para todos, garantizando así un estilo de vida en mejores condiciones. Lo cierto es que nuestros problemas no vienen de afuera, sino que surgen de nosotros mismos, según afirma la palabra de Dios. La Biblia dice que cuanto más nos alejamos de Dios, más problemas vamos a tener. Educar a los hombres y proporcionarles mejores casas no garantiza necesariamente ni nuevos hombres ni una mejor manera de vivir. Y el humanismo popular de nuestros días perpetúa la mentira de Satanás. Seréis como Dios. El problema del ser humano, por tanto, se debe al hecho de que ha pecado, de que se ha rebelado contra Dios, y por lo tanto Dios mismo se ocupa de darnos a entender cuál es la respuesta a esta pregunta tan trascendente que todos nos hemos hecho y que todo el mundo se hace. ¿Quién soy realmente yo? ¿Quién soy yo? La filosofía ha tratado de responder a esta pregunta, la religión, la psicología, pero mirar de qué forma tan sencilla, tan directa, tan clara y tan hermosa, sin adornos, con crudeza pero también con cariño, aquí encontramos la gran pregunta y su respuesta. Y ahí tenéis en vuestras notas una cita de John Owen, puritano inglés de siglos pasados, que lo expresa de esta manera: no soy lo que debo ser, no soy lo que quiero ser, no soy lo que espero ser, pero ya no soy lo que era. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. ¿Quién soy yo? Versículo 5 de Isaías 6. Vamos al texto. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Yahvé, Señor, Jehová de los ejércitos. Así que en primer lugar, Isaías constata lo que ya constata toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Lo pongo en primera persona, para que tú también lo puedas poner en primera persona. Soy pecador. Qué mala noticia, ¿verdad? ¿Es esto lo que me tienes que decir? ¿Que soy pecador? ¿Que soy pecadora? Lo cierto es que el profeta es consciente de su condición. Y su visión de la majestad de Dios, la que acaba de recibir, no es precisamente una experiencia placentera. No es quizás lo que él hubiera querido desear, porque lo que vio, lo que escuchó, lo que experimentó, lo que entendió, lo que sintió delante del Señor fue un malestar muy grande. Le hizo sentirse perdido, callado, incapaz de hacer o decir nada.
lo hizo sentirse indigno de alabar a Dios con sus propios labios. Y ayer dije que antes de que la verdad del Evangelio nos haga libres, lo cierto es que primero nos hace miserables. Isaías sabe que el contacto de la santidad divina con la impureza humana provoca la muerte. Y un ejemplo concreto de esto acontece cuando Uza tocó el arca de la alianza y el Señor le castiga con la muerte. 2 Samuel 6:7. Sin embargo, la intención de Dios no es dar muerte al pecador, sino que en que éste se convierta y viva. Por eso todo el mensaje del capítulo 6 presenta el don de vida que Dios quiere para su pueblo para que emprenda el camino de la conversión. Lo cierto es que en este momento el profeta está aterrorizado ante la visión y no solamente le llama al Señor Yahvé de los ejércitos como los serafines, en el versículo 3 ya se lo habían dicho, sino que añade el título Rey, Yahvé de los ejércitos. Versículo 5, notad esa expresión Rey. Y al añadir el título de Rey, el profeta reconoce el poder y la soberanía de Dios y la certeza de que Él es el Señor y el guía de su vida. Si Isaías como profeta experimenta esto y se sabe y se siente pecador, también somos pecadores todos y cada uno de nosotros. Ya sé que lo sabemos porque la Biblia lo afirma, pero no podemos perder de vista quién soy yo. En primer lugar, soy un hombre pecador. Y el pecado, sin embargo, no tiene que ver solo con la inmoralidad, sea del tipo que sea, o con la injusticia, sea del tipo que sea, sino que el pecado tiene una raíz tan profunda que a veces ni somos conscientes de que está ahí. Porque hacer cosas buenas no nos convierten en gente buena, aunque tengamos que hacer cosas buenas. El pecado tiene que ver con nuestra rebeldía contra Dios, con nuestro desafío a su soberanía y con nuestro alejamiento de Él, a veces imperceptible. Cuando alguien me decía no hace mucho tiempo, es que siento que Dios no está a mi lado. Ya sabemos que los sentimientos van y vienen, no hay que hacerles demasiado caso, pero también son importantes y hay que saberlos colocar en el lugar indicado. Es que siento que Dios no está a mi lado. Y yo le dije, pues adivina quién se ha movido. Somos nosotros los que nos movemos. Somos nosotros los que, sin a veces darnos cuenta y a veces de forma manifiesta, nos rebelamos. Somos nosotros quienes desobedecemos. Somos nosotros quienes nos alejamos, nos enfriamos. Pero tenemos tal capacidad de autoengaño que ya la Biblia lo afirma, que engañoso es el corazón, el del creyente también. Habla del corazón y del corazón del creyente, más que todas las cosas, que nos parece que por guardar ciertos hábitos de vida saludables ya es suficiente. Isaías tiene que comprender lo que quizás antes no lo había comprendido, aun siendo profeta como era. Que Dios es Dios, que Dios es santo y que Él es pecador. Ya sabemos que la historia no termina aquí, pero comienza aquí. Y tenemos que comenzar nosotros también aquí, para no engañarnos, porque a menudo luchamos, no sé si te pasa a ti, a menudo luchamos por mantener, digamos, el orden en las cosas, digamos, visibles de lo que hacemos, de lo que somos, de lo que los demás ven. Imaginaos la gran masa de hielo en el océano, el iceberg.
donde contemplamos solamente una parte, la parte visible, la que está por encima de la línea de flotación, que es ¿de qué color? Blanquísimo, ¿no? Una masa de hielo blanco, puro. Pero no vemos lo que hay por debajo de la línea de flotación, que la cantidad de masa de hielo es tremendamente superior a lo que vemos. Con esto quiero decir de que todos tratamos de mantener el orden en la parte visible de nuestra línea de flotación. Pero donde realmente el Señor está interesado de que las cosas vayan bien es por debajo. De ahí que es importante limpiar lo que está dentro del plato y del vaso, hablando Jesús con los religiosos de su tiempo, y no solamente lo de fuera. No solamente parecer respetables, no solamente mantenerse dentro de la vida cristiana normal. Dios quiere que seamos conscientes de las actitudes y motivaciones que conforman nuestra conducta. Y el interés de Dios es limpiar y renovar todo aquello que está por debajo de nuestra línea de flotación. El Señor Jesucristo en Marcos capítulo 7, versículo 21 dice así: porque es de dentro, no de fuera, de dentro, del corazón de los hombres que salen los malos pensamientos. Y ahí luego enumera una serie de lista de pecados. Y luego dice: todas estas cosas malas vienen de dentro y hacen impuro al hombre. Yo creo que los evangélicos tenemos una ventaja muy grande en muchos aspectos, que hemos conocido la verdad, pero también tenemos que echar mano de cosas que hemos dejado en el camino. Por ejemplo, si yo os pregunto que si nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados y llevados en la cruz de Cristo, ¿qué me vais a decir? Amén, que sí. Pero al mismo tiempo pecamos porque somos pecadores. Y pudiera ser que damos por hecho que como Dios ya nos ha perdonado, yo no tengo que pedir perdón a Dios. Y eso no es verdad, ¿a que no? Él llevó en la cruz nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Consumado es. Pero pecó, ¿o no? ¿Pecó? ¿Y qué me dice la palabra? Que si hemos pecado y que si confesamos nuestros pecados, o sea que hay que confesar. Permitidme esta licencia. Tú vas a la Iglesia Católica otra vez y tienes el confesionario. Y nosotros, como buenos evangélicos, decimos: eso no lo enseña la Biblia. La confesión auricular, el que un sacerdote, un mediador en la tierra, pueda perdonar, no. Y quitamos el confesionario. Y está bien, no tenemos confesionario. Y decimos a veces de manera incluso con cierta ligereza: no, yo ya me confieso delante del Señor porque hablo con Él. Pero notad, y si no, revisa tu propia vida espiritual de oración, a nivel personal, incluso a nivel de comunidad. Y yo no sé cómo funciona la iglesia aquí. Pero hay un baremo generalizado en las iglesias evangélicas que cuando nos reunimos para orar, hay mucho de alabanza, y tiene que haberlo. Hay mucho de exaltación al Señor, y tiene que haberlo, de adoración de quién es Él, de lo que ha hecho por nosotros. Hay mucho de gratitud por lo que Él ha hecho y nos ha dado. Pero el elemento de la confesión, en lo personal y en lo comunitario, casi ha desaparecido. Y tenemos que recuperar eso, porque forma parte de las llamadas disciplinas espirituales de la vida del creyente, como podría ser el ayuno, como podría ser el silencio o el retiro, el hecho de escuchar
a Dios, de cultivar, escucharle a Él primero. De eso hablaremos mañana. ¿Somos prontos a comenzar nuestras reuniones alabando, cantando? Está bien, pero tenemos que dejar periodos de silencio para reflexionar, para responder, para meditar, para confesar y decir, Señor, esto que tú has dicho, esto que yo he cantado, pues no estoy tan cerca de lo que acabo de afirmar. Entonces, el Señor tiene que tratar a Isaías, y luego veremos por qué motivos también lo va a hacer. Pero quiero significar aquí que cuando nuestros impulsos internos se sintonizan para buscar el reino de Dios y su justicia, entonces no seremos tan fácilmente atraídos por lo que llamamos las cosas del mundo. Cuando hay una música que suena aquí dentro, la música de Cristo, la música de su salvación, de su perdón hacia mí, de su favor hacia mí, cuando suena esa música aquí dentro, cuando nuestros impulsos están atrapados por el reino de Dios y su justicia, no seremos tan fácilmente atraídos por el canto de sirenas, que hay muchos de este mundo. Pero si nuestros deseos más íntimos son movidos por el orgullo, que es pecado, la codicia, que es pecado, la envidia, que es pecado, la malicia, etcétera, con toda seguridad, tarde o temprano, terminaremos haciendo lo que llamamos pecados, actividades mundanas. Y Dios trata directamente con nosotros desde el corazón. Y el mejor lugar donde podemos curar, sanar, erradicar, si me permitís la expresión, aunque el viejo hombre no muere, tenemos que rebajarlo a la mínima expresión. Como decía Billy Graham, él lo contaba de esta manera. Es como que todos tenemos dos perros, los creyentes, dos perros aquí dentro. Si damos de comer al perro malo, la carne, el perro bueno, el espíritu, se va a apagar, se va a callar. Tenemos que alimentar al bueno. Tenemos que andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Solo la cruz es el único lugar donde podemos encontrar no solamente el perfecto amor, sino también el perdón y la cura a nuestro pecado. Porque solamente delante de la cruz de Cristo nos vemos obligados a reconocer que no hay justo ni aun uno. Por lo tanto, es imposible, como vemos en Isaías, encontrarnos con el Señor de la gloria y no entristecernos por causa de nuestro pecado y a la vez desear confesarlo. Es por esta razón que tenemos que aprender a identificar todo aquello que paraliza nuestra fe. Aunque aparentemente por la parte de la línea de flotación no observamos nada grotesco, nada perverso, nada malo, tenemos que bajar al fondo de nuestro corazón con la luz de la palabra y del Espíritu y descubrir aquello que paraliza nuestra fe. Puede ser la pereza, la tibieza, la indisciplina, quitar la chatarra y el pecado que hay en nuestras vidas. Y como aquí hay algún jovencito, y aunque no sean jovencitos, esto nos puede servir también. Las manzanas o la fruta que compramos ahora en el supermercado es difícil que tenga dentro lo que a veces pasaba cuando éramos chavales y agarrábamos alguna manzana de los árboles del casero, que llamamos allí, del propietario. Y todos hemos tenido la experiencia de coger una manzana, de abrirla por la mitad y de encontrar que dentro había un gusano. Ahora yo os pregunto, ¿ese gusano vino de fuera? ¿Atravesó la piel? ¿Penetró la pulpa? Y se instaló en el centro del corazón de la manzana. Por eso es que cuando lo abrimos, estando por fuera aparentemente bien la manzana, el gusano está dentro. Y la lógica parece que dice que el gusano viene de fuera. Pero lo cierto es que es justo al revés. Y esto un agricultor
lo entiende muy bien. El huevo fue depositado en la flor. Y el gusano nació y creció en el centro del corazón de la manzana. Y es de ahí que sale para afuera. Oyes, esto es el pecado. El pecado está dentro de nosotros. No es que nos volvemos pecadores por las circunstancias que nos hacen ser de un modo o de otro, sino que el pecado está dentro de nosotros. Es de dentro del corazón de los hombres que salen los malos pensamientos. Me he extendido en este punto porque es un punto importante en la doctrina cristiana. Notad, Génesis capítulo 1, doctrina de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, la majestad de Dios, Dios creador. Capítulo 2, la doctrina del hombre. ¿Quién soy yo? Capítulo 3 de Génesis, la doctrina del pecado. Y como creyentes que hemos sido librados de la condenación del pecado, no podemos pasar por alto de que somos pecadores. Y si queremos servir al Señor y ser efectivos en el servicio a Él, no podemos pasar por alto porque el Señor tampoco lo pasó por alto en Isaías. Así que en primer lugar soy pecador. Pero notad ahora, versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Qué diríais que nos enseña ahora el texto bíblico? Porque estamos siguiendo la secuencia. Aquí tenemos un retrato de quiénes somos cada uno de nosotros. En primera persona, soy pecador, pero en segundo lugar, soy perdonado. Tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Notad que el Señor ministra al pecador desde el momento en que éste confiesa su necesidad. ¡Ay de mí que soy muerto! Esto es una confesión, es una declaración de que soy pecador. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto a mis ojos al Rey. E inmediatamente vuela hacia él uno de los serafines, tomando un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre su boca, dijo, he aquí que esto quitó tu culpa y es también perdonado tu pecado. Notad que los dos verbos, tocó y es quitada tu culpa, son tiempos perfectos, ligados entre sí, enfatizando que ambas cosas suceden simultáneamente, desde el momento en el que Isaías reconoce su pecado y pide perdón. De esta forma, la persona que confiesa sus pecados es enteramente perdonada. En todas las secuencias de la Escritura y en la experiencia personal de cada uno de nosotros, ¿cuánto tiempo pasa desde que uno se arrepiente y pide perdón al Señor hasta que el Señor viene y te perdona? ¿No? ¿O hay que hacer alguna penitencia? ¿O es que no vale el arrepentimiento sincero? Eso es lo que cuenta, la fe. El arrepentimiento, el reconocer que he fallado. Señor, perdóname. Y el Señor perdona. Y cambia nuestra perspectiva. Y nos da gozo y alegría. Aunque lo que hayamos hecho tenga, como a veces tiene, sus consecuencias. La Biblia dice también que el pecado que no es confesado no solamente no puede ser perdonado, sino que además produce en nosotros, y Esther hizo la lectura antes del Salmo 32, produce en nosotros sequedad, tristeza y amargura. Leo el texto del Salmo que antes se leyó. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es por excelencia un salmo de confesión. También el Salmo 51 y otros muchos.
¿Qué sucede cuando no nos arrepentimos? ¿Qué sucede cuando dejamos pasar la oportunidad de arrepentirnos y de confesar nuestro pecado? Que el pecado queda ahí y las consecuencias también. La sequedad, la tristeza, el espíritu se apaga. Lo dice la Biblia y lo dice la experiencia del creyente también. Mientras que cuando uno pide perdón al Señor, cuando uno se reconcilia con el Señor, cuando uno se reconcilia con los hermanos, comienza a reverdecer de nuevo eso que estaba seco. Invócame en el día de la angustia, dice el Salmo 50, versículo 15, yo te libraré y tú me honrarás. Y la libertad que Cristo nos ofrece es una libertad del pecado. Pues nadie es libre si no ha sido perdonado. Nadie. La única manera en que podemos ser perdonados es por medio de Cristo. En la horrible oscuridad de la cruz, Él llevó la carga y la culpa de todos nuestros pecados. Esta libertad es también una libertad de nuestro egoísmo, que es pecado, y de nuestros miedos y temores. Existen temores que siempre han atormentado a la raza humana: el temor a la muerte, la enfermedad, el dolor, el desempleo, el fracaso matrimonial, temor a la vejez. Y una cosa es cierta, nadie que tiene miedo es libre. Y la maravillosa noticia es que Jesucristo tiene en su mano la llave de la libertad, porque Él mismo murió para librarnos del temor a la muerte. Invócame en el día de la angustia. Si hubiera alguien aquí que está pasando por un tiempo de tribulación, de angustia, dice el Salmo, llámame cuando estés angustiado. Yo te libraré y tú me honrarás. Por lo tanto, Isaías entiende muy bien que es un hombre pecador, que es un hombre perdonado, es por gracia, porque lo único que hizo él fue postrarse, reconocer quién era, pecador, y experimentar el perdón de Dios. Pero aún hay más. En tercer lugar, Isaías es un hombre probado. Dice el texto que tocando con él sobre mi boca, es decir, sobre su boca fue puesto un carbón encendido, no solamente para perdón, sino también para probar. Porque las funciones del fuego en el Antiguo Testamento son numerosas. El fuego destruye a los pecadores, como sucedió con Sodoma y Gomorra, Génesis 19, pero también actúa como elemento divino para purificar y santificar al hombre, desde la misma raíz de su persona. El ángel aplica el ascua sobre los labios de Isaías porque él es el hombre de la palabra. Y el Señor lo tiene que limpiar, lo tiene que purificar, para que esa palabra vaya acompañada de todo el poder y la autoridad de Dios. No va a dejar que su siervo simplemente se limite a predicarla desde la flojera espiritual, desde la mediocridad, sino desde la máxima autoridad posible. De sus labios brotará el mensaje profético, pues su misión consiste en proclamar la justicia divina en medio de un pueblo infiel. Por lo tanto, cuando el Señor viene a nuestro encuentro, no es solamente para revelarnos, recordarnos, mostrarnos la maldad de nuestro corazón, la raíz de nuestro pecado, y hacernos conscientes de eso y que volvamos al Señor y que nos arrepintamos y pidamos perdón y somos perdonados, sino que también la misma palabra, la misma experiencia de comunión con Cristo nos va a probar, va a poner sobre la llaga de nuestro corazón el mensaje de vida. Al meditar en esta experiencia del profeta, no podía dejar de pensar en mi propia experiencia
Y tú puedes pensar en la tuya, quizás, en cuanto a mí y en cuanto a la enfermedad del cáncer de riñón del que fui operado. Tengo que reconocer que el Señor me llevó a un espacio distinto de intimidad con Él en su momento. El Señor me quitó todos los andamiajes que yo tenía. Y el Señor habló a mi corazón, como quizás hacía años no lo escuchaba. Y el Señor me mostró en esa experiencia lo que estaba por debajo de la línea de flotación. Y experimenté su amor y su perdón, pero también la prueba. Y entendía que si Él me había llamado a predicar su palabra, no me podía conformar simplemente a predicarla, sino a predicarla en el poder que Él da y con su autoridad. Lamento deciros, cuenta Spurgeon en su biografía, contando de su propia experiencia. Lamento deciros que el material del que estoy hecho hace necesario que el Señor tenga que limpiarme a menudo. Soy como una pluma de ave que no escribe, a menos que sea afilada. Y por tanto he sentido muchas veces en mi carne el afilado cuchillo. Con todo, no lamentaré mis dolores, en tanto que el Señor me use para escribir en los corazones de los hombres. Por lo tanto, hermanos, aquí hay una buena noticia. Aquello que nos causa dolor, aquello que tiene que ver con pruebas, por circunstancias que jamás las hubiéramos buscado, pero que el Señor nos permite pasar por ellas y a veces nos lleva a ellas porque nos ama, es porque el pueblo de Dios es también el pueblo de la palabra. Y si tú eres de los que dicen en momentos especiales, Señor, toma mi vida, quiero servirte, me entrego a ti. Si hemos hecho nuestras las palabras de este último cántico, renuévame, Señor, pues entonces prepárate, y yo también, para que el Señor se revele a mí en un acto soberano, me muestre su gloria, esa visión de altura, y después tenga yo esa visión de profundidad, y realmente el Señor trate conmigo, con mi pecado, pero también con mi carácter. Si queremos ser instrumentos en las manos del Señor, enseña toda la palabra que seremos necesariamente probados conforme a su plan y propósito, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, que esa fe sea hallada en gloria, alabanza, cuando Jesucristo sea manifestado. 1 Pedro 1:7. Por lo tanto, estamos hablando de preguntas esenciales en la misión de la Iglesia. Y dijimos el primer día que la misión cristiana lo abarca todo. Abarca todo lo que Dios quiere que su Iglesia haga en el mundo. Y si queremos llevar adelante la misión, y la queremos llevar porque es el deseo de nuestro corazón, no la vamos a poder llevar de cualquier manera. Y no la vamos a poder llevar en nuestras propias fuerzas. Necesitamos una visión de la gloria de Dios. Y necesitamos una mejor comprensión de nuestra propia miseria, por un lado, pero también de lo que Dios está haciendo con nuestras vidas y de cómo nos quiere utilizar. ¿Recordáis el año pasado lo de la hoja de papel? De cómo el Señor la toma y cómo el Señor quita el ruido que esa hoja, digamos, genera. ¿Alguien tiene una hoja por aquí? Esta misma. Por encima de la línea de flotación, esto puede parecer impecable. El mensaje bien recogido, homiléticamente bien expuesto, pero ¿qué hay dentro? Dentro hay mucho ruido.
en mi corazón hay impiedad, hay egoísmo, hay maldad. Y si alguno de nosotros no fuera consciente de cuánto de esto hay dentro, el rey David, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, llegó a decir: examíname, Señor, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, porque yo no soy capaz de verlo todo. Está reconociendo su limitación, pero sabe que hay pecado y que le pide al Señor que lo muestre, porque Él es el Rey y Él es referente para muchos, como lo somos también nosotros. Y no podemos llenarnos la boca de entusiasmo solamente y de decir: Señor, contigo hasta el final. Ah, muy bien, hijo, pues ponte en mis manos. Y en sus manos el Señor quita el ruido. Y en sus manos lo que parecía que esto era algo maravilloso, y lo es, porque somos hijos del Señor, el Señor se ocupa de nosotros como buen alfarero. Y esto lo decíamos el año pasado. Y cuando pensamos que la vida cristiana pues no era lo que yo pensaba que iba a ser, y mi propia vida, pues resulta que hay que esperar a que el Señor nos haga ver que Él está trabajando en nosotros. Por lo tanto, estamos siendo probados. Y tenemos que darle gracias a Dios por eso, aunque en el momento quizás en que estamos siendo probados no lo entendemos o no lo vemos. Pero cualquiera de nosotros que hemos pasado por diferentes experiencias, y las hemos pasado, porque no hay creyente que no haya sufrido, mira hacia atrás y ¿qué ve? La mano maravillosa de Dios trabajando en nosotros. Y en cuarto lugar, soy un hombre no solo pecador, soy un hombre no solo perdonado, no solo probado, sino preparado. Más preparado. No solamente dispuesto ya. Está bien estar dispuesto, pero preparado. Versículo 7. He aquí que esto tocó tus labios. Quitada tu culpa, limpio tu pecado. Pero ya Isaías no es solamente el hombre perdonado y probado, sino que es un hombre preparado, como vamos a ver mañana, para escuchar de otra forma el mensaje de Dios. Porque mañana nos vamos a detener en el versículo 8, que comienza diciendo: después oí la voz del Señor. ¿Cómo que después oí? Lo había oído antes y muchas veces. Y nosotros cada domingo, cada culto de oración, oímos la voz de Dios. Pero, la escuchó de otra manera. Su experiencia le cambió. Y es un hombre preparado para la misión. Esta preparación que todos nosotros necesitamos, creo que lo dije ayer, lo quiero volver a decir hoy porque es un tema importante. Consiste en volver nuestro rostro a Dios. Pero sobre todo es pedirle al Señor en oración que venga sobre nosotros, para que al venir Él sobre nosotros, al revelarse Él en un acto soberano, podamos nosotros volver a Dios, al primer amor, a las primeras obras, al señorío de Cristo, a la supremacía de la palabra de Dios y al poder y plenitud del Espíritu. No lo podemos producir nosotros. Tenemos el deseo de que la Iglesia se renueve, sea edificada, sea llena de personas que vienen de la calle. Es nuestra buena voluntad, pero no lo podemos eso hacer nosotros. Pero sí podemos buscar el rostro del Señor y hacer que nuestros lugares de oración sean como salas de parto. Los gemidos de una mujer cuando está dando a luz no son nada agradables porque hay dolor.
pero los resultados son maravillosos. Una nueva criatura ha venido a este mundo. Y el Señor nos tiene que ayudar a buscar su rostro, a humillarnos delante de Él, a guardar silencio delante de Él, a pronunciar alabanza delante de Él, a reconocer nuestro pecado como pueblo también. El individualismo nos ha hecho mucho daño. Notad que los profetas, los hombres que Dios usó tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, no solamente pedían perdón por sus pecados, sino incluso por los pecados que ellos no habían cometido, los pecados del pueblo. Nos cuesta esto a veces entender, pero somos el pueblo de Dios. Y no vale que yo esté bien si tú estás mal. Vamos a orar por ti. Vamos a pelear juntos esta batalla. Y lo que el Señor busca no es si el vaso es de oro o es de barro, con tal de que no esté destinado a otros usos. El Señor busca hombres y mujeres. Los hay aquí en esta noche. Y si tú crees que no estás dentro de esta categoría, plantéate quién eres, ya que la pregunta de esta noche es ¿quién soy? Dios busca hombres y mujeres sencillos y honrados, sin doblez de corazón, dispuestos a confesar nuestra necesidad cada día. La materia prima con la que Él trabaja son con hombres y mujeres con hambre y sed de Dios y abiertos al aprendizaje y al cambio, y dispuestos a dejar su zona de confort para entrar en la zona de riesgo. Es decir, jugárselo por el Señor. Que la fe sea ejercitada. Que la confianza en Dios sea manifiesta. La Iglesia, y más en los tiempos que corren, sea en el evangelismo, sea en el discipulado, sea en la programación de cualquier iglesia, la Iglesia siempre anda buscando los mejores métodos. Dios busca los mejores hombres y mujeres. Pero para ello es necesaria una disposición abierta al aprendizaje y al cambio. Y la cruz de Cristo nos enseña justamente esto. Porque notad, en la cruz, Cristo vence perdiendo. Es un perdedor para el mundo, pero es un vencedor para Dios y para su pueblo. Pero notad que una primera lectura, en la cruz, Cristo vence perdiendo. Y nosotros también tenemos que vencer perdiendo. ¿Sabéis por qué? Porque en su iglesia y en su reino, los grandes son los pequeños. En su iglesia y en su reino, el que manda es el que sirve. Vencemos perdiendo. Y el Señor nos eleva haciéndonos descender primero. Con razón es locura para el que no cree. Y a veces es locura para nosotros por nuestra incredulidad. En su reino, el que es débil es fuerte, porque no depende de su fuerza, sino que depende del Señor. Pero como nos enseñan y nos educan a pensar que este mundo es para los que compiten, para los que luchan, para los fuertes, para los poderosos, a veces eso lo traemos a la iglesia, lo traemos al reino. Y Jesús nos dice, no, es justo al revés. El que quiera salvar su vida, la pierde. El que quiere conservar las bendiciones que Dios le ha dado, no las disfruta.
Porque no se trata de quedárnoslas, se trata de entregarlas. Porque si queremos quedárnosla, nos lo va a ser quitado. La parábola de las minas nos enseña esto también. Por lo tanto, hermanos, si predicamos a Cristo crucificado y resucitado, el Espíritu Santo obrará en los corazones de los hombres. Pero si cambiamos la cruz por la luz resplandeciente de nuestras palabras o nuestro mensaje de moda, nos quedamos sin poder de Dios. En el Evangelio, Dios obra a través de lo contrario. Pues la palabra de la cruz nos recuerda que allí donde parece que todo se termina, hay un nuevo comienzo. Allí donde creemos que hay una dificultad insalvable, se abre una nueva oportunidad para experimentar a Dios. Y no tengo tiempo aquí de contar experiencias personales, que no son lo más importante, pero esto que afirmo aquí lo vemos en la Escritura y lo vemos en la vida de muchos hijos de Dios. Allí donde pensamos que el Señor pide cosas imposibles, Señor, ¿yo? ¿Tú quieres contar conmigo? Pero allí donde pensamos que Dios pide cosas imposibles, proporciona recursos inagotables. Donde menos lo pensamos, el Señor nos abre un camino. ¿Cantáis aquí ese hermoso himno de sendas Dios hará? Donde piensas que no hay, Él obra en maneras que no podemos comprender. Allí donde sentimos que Él guarda silencio, se oye el mensaje más claro: consumado es. Y allí donde parece que nada podemos hacer, es cuando Dios comienza a obrar. ¿Conocéis ese himno o ese cántico que dice: Dios no rechaza la oración? ¿Que cuando Él está en silencio es porque está trabajando? Allí donde decimos que no podemos cruzar, el Señor abre las aguas. Y allí donde pensamos y decimos que es imposible, descubrimos, cuando confiamos en el Señor, de que nada es imposible para Dios. Los que estuvisteis el año pasado ya sabéis dónde llega esta hoja, ¿no? Esta hoja llega muy lejos. La otra, no. Esta vida aparentemente inmaculada, perfecta, no llega muy lejos. Se queda conmigo. ¿Y para qué me sirve? ¿Para una vida cristiana apacible? Josué, que vino tarde, porque estaba trabajando, está sentado al final de donde yo estoy ahora. Bueno, está Rosa todavía por más atrás. Bueno, pues yo con esta hoja no alcanzo a Josué lanzándola desde aquí, pero con esta casi sí. Entonces, cuando el Señor trata con nosotros y forma un carácter y nos humillamos delante de Él y decimos: Señor, he llegado a la conclusión de que yo no lo sé hacer, pues ahora yo lo haré. Pues sí. Isaías tiene que aprender esta lección y la aprende, porque lo que le espera es algo muy fuerte. El pueblo no va a querer escuchar, pero él, sí o sí, va a hablar y lo va a hacer con autoridad, porque es el profeta de Dios. Oremos, inclinemos nuestro rostro y tengamos un momento de silencio en el que, así como el Señor nos ha hablado, habla ahora tú con Él. Y pensando en la pregunta ¿quién soy yo?, reflexiona y habla con Dios y dile lo que hay en tu corazón. Quizás le tengas que decir que soy pecador, quizás le tengas que decir: Señor, en esto estoy fallándote, ayúdame, perdóname. Recuerda que su perdón está presto. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado.
Quizás es un tiempo para reflexionar en qué estás siendo probado, qué circunstancias el Señor está queriendo usar para hacerte mejor para Él y cómo Él te está preparando. Él no ha terminado contigo ni conmigo. Dale gracias por esto. Un tiempo de silencio. En esa actitud, tal cual estamos, el Señor te extiende una invitación a cada uno de nosotros. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Busca al Señor mientras puede ser hallado. Llámale en tanto que está cercano. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Pues sí, Señor, prospera tu palabra. Amén. Amén. Por cierto, según he ido pasando por los temas, se me ha olvidado además venían 4 palillos de estos, 4 cargas. Soy pecador, soy perdonado, soy probado y soy preparado. ¿Y esto? No lo podemos perder de vista. Agarrados al Señor, que es el que nos lleva hacia adelante. Pues que podamos disfrutar de lo que nos resta de velada, de noche en casa, y que podamos tener un feliz sueño y un descanso reparador hasta vernos también mañana.